Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le damos gracias al Señor Dios, ya que sabemos que Él nos da la vida, la salud, y también le damos gracias a los oyentes que comparten con nosotros nuestro pequeño programa. En esta tarde queremos mostrar algunos versos y compartir con los oyentes el gran trabajo que debe realizar un pastor. Es una tarea muy compleja. El trabajo del ministerio del pastor no es para cualquier persona, porque es un trabajo muy amplio, es muy delicado y también es un compromiso muy amplio. Y para eso vamos a comenzar en Proverbios. ¿Qué le dice el Señor Dios a las personas que trabajan como pastores en la iglesia? Y vamos a estudiar el capítulo 27 y vamos a estudiar el verso 23. Y dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Miremos lo que le pide el Señor Dios a los pastores, que sean diligentes. Y la palabra diligente significa cuidadoso, activo y también ligero en obrar. Tiene que ser una persona muy atenta, a estar muy atenta al trabajo o al problema que puedan tener las ovejas que representan a los miembros de la iglesia. ¿Y qué más dice el verso 23? Y mira con cuidado por tus rebaños. El pastor tiene que ser una persona que tiene que tener mucho cuidado y muy buen trato también hacia los miembros o las ovejas, que son las personas que componen la iglesia. Y acá la Biblia explica y dice que el pastor es una persona que debe aplicar su corazón al cuidado de las ovejas. Vamos a ver que esto también nos enseña la palabra de Dios, para que una persona, antes de tomar este compromiso de pastor, piense y vea a qué se va a comprometer, porque es un trabajo muy amplio y también delicado el ser pastor de una iglesia. Y ahora vamos a estudiar en el libro de San Juan, el capítulo 10, y vamos a estudiar del verso 11 al 13. Esto enseñaba el Señor Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ese fue el pastor Jesús. ¿Y qué más dice? Miremos lo que dice el verso 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y vamos a estudiar el verso 13 y dice: así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Por eso que un pastor asalariado, ¿por qué cuida las ovejas? Por el salario. Y eso no está bien visto a los ojos del Señor Dios. Como ejemplo está el Señor Jesús. Nunca cobró el Señor Jesús por trabajar y cuidar las ovejas, el rebaño de Dios. Apreciados oyentes, la palabra de Dios priva que un pastor sea mantenido o asalariado por la iglesia. Y ahora vamos a estudiar en Primera de Pedro, el capítulo 5, y vamos a estudiar el verso 2 y 3. Estudiamos el verso 2 y dice: pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no forzados, sino voluntariamente. Así debe ser el pastor en la iglesia, debe tomar ese compromiso, ese cargo voluntariamente. ¿Y qué más dice? No forzado, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Por eso, apreciados oyentes, si un pastor es asalariado por la iglesia, eso es algo deshonesto a los ojos de Dios. ¿Y qué más dice? Dice, sino con ánimo pronto. Eso tiene que ser voluntario, no por ganancias. Porque si un hombre pastor recibe ganancias de la iglesia, es algo deshonesto, es algo injusto. ¿Qué más le pide el Señor Dios a los pastores? Y dice el verso 3, ni como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Apreciados oyentes, el pastor no debe tener señorío sobre los miembros de la iglesia. ¿Y qué es tener señorío? Creerse señor de los miembros de la iglesia. Por eso que no tiene que ser una persona autoritaria creyéndose que es el Señor de los miembros de la iglesia. ¿Qué más dice el verso 3? Sino siendo ejemplos de la grey. Por eso que un pastor, cuando necesitan trabajar en la iglesia, debe ser un ejemplo. El primero que está en la obra de la iglesia para trabajar debe ser el pastor. ¿Para qué? Para incentivar a los miembros de la iglesia y también para dar un ejemplo a los demás. El primer obrero en trabajar en la iglesia debe ser el pastor. ¿Para qué? Para un buen ejemplo y contagiar también a los miembros que deben trabajar en la iglesia. Y dice Jeremías el capítulo 23, y vamos a estudiar el verso 1 y 2. Y dice el verso 1, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis pastos! Dice Jehová, hay un ay de lamentación. ¿Hacia quién? Hacia los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis pastos. Ojalá que entendamos eso y tengamos temor de no destruir, de no dispersar a una persona que asiste o está yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque todas las ovejas pertenecen a Dios. Y vamos a ver el verso 2. ¿Qué dice el Señor Dios a esos pastores que realizaban mal el trabajo en la iglesia? Porque dice que destruyen a las ovejas y las dispersan. ¿Qué dice el verso 2? Por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. Por eso que el trabajo de un pastor es muy amplio. Es un trabajo muy complejo de cuidar las ovejas de la iglesia. ¿Y qué más dice?
He aquí, yo visito la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Apreciados oyentes, el Señor Dios le va a hacer rendir cuentas a los pastores de cada oveja que están a vuestro cuidado. Por eso que el cargo, el trabajo de pastor no es para cualquiera de nosotros. Es un trabajo muy amplio y muy delicado. Vamos a estudiar un buen ejemplo, una hermosa historia de un gran pastor que hubo en el pueblo de Israel. Y vamos a estudiar en Primera de Samuel, y vamos a estudiar el verso 34 al verso 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Miremos este gran pastor, de dónde sacaba las ovejas, de la boca del león y de la boca del oso. Este gran pastor también arriesgaba su vida por las ovejas. ¿Y qué más dice? Y si se volvía contra mí, yo lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Para eso se necesita tener mucha valentía, tener también coraje para luchar y pelear por las ovejas para que no las mate el león o el oso. Y dice el verso 36, fuese oso o fuese león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Miremos este gran pastor David. Dice que si venía un oso o un león, él los enfrentaba y los mataba. Ese es el trabajo de un buen pastor, dar su vida por cada oveja. Y todas las ovejas, así no sea la más débil, pertenece a Dios. Ahora vamos a ver qué pasa con los pastores que no realizan bien su trabajo de pastor. Por eso que este trabajo no es para cualquiera de nosotros. Hay que tener mucho temor, mucha sabiduría de Dios para tomar un cargo de pastor en la iglesia. Y vamos a estudiar otro libro de la Santa Biblia, que es el libro de Hebreos. Y vamos a estudiar en el capítulo 13. Y vamos a estudiar el verso 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos. Eso nos pide a los miembros, porque ellos velan por vuestras almas. Dice que los pastores velan por las almas de las ovejas. ¿Y qué es velar? Cuidar de ellas cuando están enfermas o cuando muere una oveja. ¿Quién tiene que estar? El pastor. Por eso que es un trabajo muy complejo, muy delicado, ser pastor de la iglesia. ¿Y qué más dice?
porque como quienes han de dar cuenta, cada pastor va a tener que rendir cuenta de las ovejas que está a su cargo. Y dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora preguntémonos, ¿estamos todos preparados para velar por las almas de los demás? Seguramente que no. Por eso que el cargo de pastor es un trabajo muy delicado, es muy amplio, y vamos a ver algunos versos más que nos muestran y nos detallan el deber y el trabajo del pastor. Vamos a estudiar el profeta Ezequiel, el capítulo 3, y vamos a estudiar del verso 17 al 21, y dice el verso 17 en adelante: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Eso es lo que tiene que usar el pastor para cuidar y amonestar a la iglesia, la palabra de Dios. ¿Y qué es atalaya? Dice que es un centinela y un guardia que cuida. Ahora, ¿quién realiza este trabajo? El ministerio de la iglesia, los dirigentes. Ahora, ¿qué le pide el Señor Dios a los dirigentes? Estudiamos el verso 18. Cuando yo diga al malvado, de cierto morirás, y tú no le amonestes ni le hables, para retraer al malvado de su mal camino a fin de que viva, el malvado morirá por su maldad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. ¿Por quién tiene que velar y cuidar también el atalaya? Por el malvado. ¿Y qué es una persona malvada? Dice que malvado es perverso y muy malo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si el atalaya no retrae al malvado, también Dios va a rendir cuentas al pastor por ese malvado. Y dice el verso 19, mas si tú amonestas al malvado y él no se convierte de su maldad ni de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dice, y si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, yo pondré un tropiezo delante de él, y él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y las obras que había hecho no serán recordadas, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué pasa si un miembro de la iglesia se va, abandona la iglesia y el pastor o el ministerio no hizo el trabajo necesario para retraerlo, para salvarlo? Dice que Dios va a demandar esa alma de las manos del pastor. ¿Y qué más dice el verso 21? Pero si amonestas al justo para que no peque y no peca, de cierto vivirá,
porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Miremos lo amplio que es el trabajo de pastor. Dice que tiene que velar por el malvado y también por el miembro que va a la iglesia. No solamente tiene que velar o preocuparse por los que están en la iglesia, sino también por los que no están. También debe trabajar y buscar al malvado. Por eso que el trabajo de pastor es algo muy amplio, muy delicado, y no es para cualquiera de nosotros. Vamos a estudiar una vez más en el libro de Ezequiel y vamos a mirar el capítulo 34 y vamos a estudiar del verso 2 al 4. Dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Jehová. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura y os vestís de la lana, degolláis la engordada, mas no apacentáis a las ovejas. Miren cómo profetiza el Señor Dios contra los pastores que se benefician a costillas de la iglesia, pero no realizan el trabajo que deben hacer. Y dice el verso 4, no fortaleciste las débiles, porque en un rebaño hay de toda clase de ovejas y también hay ovejas débiles. ¿Y qué más dice? Ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida. ¿Y dónde está la oveja perdida? ¿En la iglesia? Una oveja perdida no está en la iglesia. ¿Y qué es lo que dice Dios? Que hay que buscarla. Dice, sino que os habéis enseñoreado de ellas con violencia y con dureza. Y nos vamos a saltar al verso 10. Así dice el Señor Jehová: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Cuánto cuidado, señores pastores, que una oveja se pierda o se muera espiritualmente. ¿Y qué más dice? Y les haré dejar de apacentar las ovejas, y los pastores ya no apacentarán más, no se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, para que no les sirvan más por comida. Por eso que los pastores no deben beneficiarse a costilla de la iglesia. ¿Qué más dice? Nos vamos a saltar al verso 19 al 22. He aquí que mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por eso así les dice el Señor Jehová: he aquí que yo juzgaré la oveja engordada y la oveja flaca. ¿Quién es la oveja engordada? El pastor. ¿Y la oveja flaca? La oveja o el miembro desatendido. Y miremos los pastores de Israel lo que realizaban con las ovejas. Dice el verso 21. Por cuanto empujaste con el costado y con el hombro, y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste
y las dispersasteis. Habían pastores en Israel que atacaban y dispersaban o echaban de la iglesia algunas ovejas. ¿Y qué dice el verso 22? Por tanto yo salvaré mis ovejas y nunca más servirán para el pillaje, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Y qué es un pastor pillo? Una persona que saca provecho de la iglesia. Por eso que los pastores no deben ser asalariados, no deben ser mantenidos por la iglesia, porque eso no es justo. Y nos vamos a saltar al verso 31. Y vosotras, ovejas mías, oveja de mi pasto, sois hombres, y yo soy vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Por eso que nos compara como oveja, pero esas ovejas, ¿quiénes son? Los miembros de la iglesia. Vamos a mirar la anteúltima cita bíblica en Primera de Timoteos, el capítulo 3, el verso 4 y 5. Miren los requisitos que le pide el Señor Dios a las personas que quieren ser pastores o dirigentes de la iglesia. Dice el verso 4 y 5, que gobiernen bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad. No solo el pastor debe ser un ejemplo, sino también sus hijos y también su esposa. ¿Qué dice el verso 5? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Miremos lo que nos muestra el Señor Dios. Si alguno de nosotros no puede gobernar su familia, su casa, ¿cómo puede estar encargado o pastor en la iglesia de Dios? Sería injusto. Vamos a mirar la última cita bíblica en el profeta Jeremías, el capítulo 3, y vamos a estudiar el verso 15. ¿Quién debe colocar el pastor en la iglesia? Dice, y os daré pastores según mi corazón. ¿Esto quién lo dice? El Señor Dios. ¿Quién debe colocar el pastor en la iglesia de Dios? Es el Señor Dios. Por eso dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. ¿Por qué los debe colocar el Señor Dios a los pastores? Porque el Señor Dios es el dueño y la autoridad suprema de su iglesia. Apreciados oyentes, muchas gracias por su atención, y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.